Eh, Como comentaba la doctora Edith, tal vez tengamos un problema que vamos a ir, como el seminario lo dice, es intensivo, así que vamos a intentar en estas 4 sesiones de 1 hora y media cubrir una serie de temas lo más profundamente posible. Así que va a ser intensivo, digo, en el sentido de que vamos a pedirles que además de ir compartiendo los temas de cada clase, algunas lecturas complementarias que yo les voy a ir compartiendo en cada clase, porque, eh, bueno, tal cual lo conversábamos con la doctora, el objetivo sería cubrir los temas fundamentales que algunos que hacemos hace muchos años acompañamiento en cuidados paliativos y en final de vida, consideramos que son esenciales que los que hacemos acompañamiento lo tengamos presente, aunque no se apliquen todos en cada caso en particular, los tengamos presentes porque no es que todos los temas que vayamos viendo en cada sesión se aplican siempre, pero cada familia, cada persona, cada caso es un mundo y, y bueno, uno tiene que estar, tener el conocimiento como para ponerlo en práctica en cada caso en particular. Me voy a presentar porque con muchas de ustedes y con muchos de ustedes hemos compartido algunas sesiones, pero con otros no, ¿no? Mi nombre es Víctor Piccinini, yo soy licenciado en psicología y en sociología, pero más particularmente desde hace 35 años hago acompañamiento en lo que es cuidados paliativos y en final de vida en algunos hospitales públicos y también en domicilios particulares. Y soy desde hace ya 7 años responsable docente en la formación en cuidados paliativos en la Asociación Médica Argentina. Así que desde ahí les voy a compartir un poco mi experiencia y ojalá estos temas que para mí son muy importantes que se puedan aplicar en lo que es la clínica médica y lo que es el acompañamiento familiar, puedan ser útiles para ustedes que están en distintas situaciones. Algunos serán profesionales de salud y otros serán familiares que tienen que acompañar a alguien, ¿no? Así que en todos los casos, independientemente del rol profesional o no que nos toque, ojalá estos temas sean de utilidad. Eh, para poder comenzar y conocernos, me gustaría, aunque sea, yo sé que tenemos lo más rápido posible, si es posible nos digamos quiénes somos, el nombre y de dónde somos, simplemente como para tener un pantallazo. Este, Así que si podemos, con 3 palabras, así como les digo, mi nombre es Víctor Piccinini y estoy acompañando desde Buenos Aires, Argentina. Podamos presentarnos las que puedan y ya después vamos a los temas. ¿Quién puede comenzar y nos presentamos personalmente? Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto, vamos. Ok, mi nombre es Laura Angélica y yo vivo en la ciudad de Puebla, aquí en México. Perfecto, gracias Un Laura. gusto, un gusto. Oye, yo soy Heidi Allerhand, estoy en Querétaro, en México, y soy psicoterapeuta y tanatóloga. Gracias Laura. Hola, No, Heidi, sí. hola, buenas noches. Yo soy Esther Socorro. Vivo en la ciudad de Mérida, Yucatán, y soy tanatóloga clínica. Es un gusto conocerlo, doctor. Gracias, Gracias. Esther. Hola, buenas noches. Mi nombre es Teresa Sánchez, soy tanatóloga con especialidad en duelo y vivo en Zapopan, Jalisco. Mucho gusto, doctor, en conocerlo. Gracias, Teresa.
Hola, buenas noches. Soy Patricia, soy tanatóloga. Vivo en Oaxaca, pero ahorita estoy tomando el curso desde Puebla. Gracias, Patricia. Hola, buenas noches. Soy Lourdes, soy tanatóloga y estoy en Zacatecas, México. Mucho gusto. Gracias, Lourdes. Hola, buenas noches. Soy Olga Garza, soy de Monterrey, docente de enfermería y tanatóloga. Un gusto en Gracias, conocerla. Olga. Hola, soy Buenas Leticia, noches. vivo en Guadalajara, soy pedagoga, soy tanatóloga recientemente y bueno, tengo la experiencia de haber cuidado a mis papás con muy pocas herramientas y que bueno, que ahora que las voy a tener, sé que voy a hacer mejores trabajos. Gracias, Leticia. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Razo, estoy estudiando la especialidad en tanatología y recientemente entré a trabajar en un hospice de cuidados paliativos. Gracias, Jessica. Buenas Hola. noches, buenas noches, maestro. Es un honor volver a estar en clases con usted. Soy Beatriz Briones Aguiñaga desde San Luis Potosí, licenciada en enfermería, maestría en tanatología y especialidad en cuidados paliativos. Un gusto, Gracias. maestra. ¿Quién más? ¿Viere? Buenas Hola, noches. buenas noches. Uy, nos cruzamos, bueno, ya. Ya. Mi nombre es Ingrid Balseca, soy periodista ecuatoriana, estudio tanatología. Gracias, Ingrid. Buenas tal? noches, soy Celina de Monterrey, Nuevo León. Soy psicóloga y soy tanatóloga. Gracias, Elina. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, soy Marcela, soy originaria de Sonora, pero vivo en Ciudad de México, soy psicóloga y bueno, actualmente estoy estudiando Gestalt, pero me interesa mucho la tanatología. Tal vez próximamente inicie el estudio. Gracias, mucho gusto, doctor. Gracias, Marcela. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Brenda, soy de Sonora, México. Soy psicóloga y tanatóloga. Buenas tardes. Gracias, Brenda. Hola, buenas noches. Mi nombre es Berenice, soy del estado de Hidalgo, de aquí de México. Soy egresada de la licenciatura de psicología y estoy estudiando tanatología. Gracias, Bere. ¿Queda alguien más? Estamos todos. Bueno, qué lindo. Bueno, con un pantallazo nos hemos conocido. Muchas gracias por presentarse. Muchas personas del área de psicología, docencia, enfermería, personas. Así que bueno, excelente. Excelente. Ay, buenas Bien. noches, perdón que le interrumpa, Sí, no podía contestar a su doctor. Soy María Guadalupe García de la Ciudad de México y pues me interesa mucho el tema, entonces estamos aquí participando. Soy María público en general. Guadalupe, ¿no puedes encender tu cámara? ¿Qué cree que no me deja me le dije que sí le daba acceso, pero no me deja? Oh, Voy a intentarlo nuevamente, doctora. porque así gracias, nos María de conocemos Trujillo. todas, todos. Gracias. Sí, me dice que no se puede acceder a la cámara. No sé por qué. Se nos escucha más adelante. Nos dejará la computación. Ok, sí, Gracias. 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 Bien. Bueno, entonces vamos ya a los temas. Como les comentaba, en cada clase vamos a tener 2 o 3 documentos complementarios. Yo después le voy a pedir la ayuda a la doctora Edith para compartirlos. Así como también tendrán en PDF el PowerPoint de la sesión para quienes no hayan asistido. Y un poco para darles una... Vamos a compartir la pantalla.
¿Ahí se ve bien, Edith? Sí, sí. Bien. Este, luego les voy a dejar en el chat mi correo electrónico también, y mi WhatsApp para que lo puedan tener y en caso de que existan eh, temas que requieran consulta, preguntas que surjan por las lecturas complementarias, no duden en escribirme, la verdad, yo hago docencia hace mucho tiempo y sé la importancia de aquellos que revisan los temas y se quedan con dudas, así que no duden en escribirme y en la medida de mi disponibilidad iré respondiendo. Sobre todo porque todas estas teorías que vamos a ir compartiendo después cuando se llevan a la práctica surgen consultas y dudas y está bueno que lo podamos aclarar. ¿Mm? Y el objetivo de esta primera sesión va a ser, ojalá podamos llegar a completarla, si no lo completaremos en la clase próxima, es dar los lineamientos básicos de este seminario intensivo. Y el seminario se apoya específicamente en lo que es herramientas prácticas. Vamos a intentar profundizar algunas teorías, pero básicamente la idea es centrarnos en prácticas y en herramientas para el acompañante. Y ese acompañante puede ser un profesional del área de la psicología, un profesional del área de la clínica médica, un profesional de enfermería, o puede ser también un familiar, puede ser también un voluntario, es decir, las herramientas que son comunes al acompañamiento en el final de la vida física y en situación de cuidados paliativos. ¿No? Eh, bien. Y allí en uno de los documentos que le voy a compartir hay que tiene mucho que ver con esta clase, que es un informe de una comisión que surgió hace 4 años y en el 2023 hizo su presentación en la revista Lancet, que es una revista de investigación científica de alto prestigio, y que un poco resume el sentido de esta primer clase, que es poner el tema del final de vida, el tema de la muerte, sacarlo de la periferia, sacarlo de eso no se habla, sacarlo del ocultamiento para ponerlo en el centro de la vida misma humana. Porque cuando a la muerte se la ha relegado al ocultamiento o a la periferia, se ha mentido porque eso, aunque no se coloque en el centro, queda en el interior de la conciencia. Y el tema de la muerte es un tema que acompaña al ser humano en el interior de su conciencia desde que comienza a tener conciencia de la finitud hasta el final de su vida física. Entonces, cuando uno trae a la luz el tema del final de vida, el tema del morir, se hace evidente la necesidad esencial de abordar el acompañamiento. Y ese abordaje que hacemos de la tanatología tiene hoy en día, tiene un sentido que es el de humanizarlo. Entonces, desde el punto de vista del acompañamiento profesional o familiar, el objetivo principal va a estar basado en cómo humanizamos el final de la vida física. Lo pongo siempre entre paréntesis porque es un misterio si es el final de la vida o no. Sabemos que es el final de la vida física porque el cuerpo llega a su ciclo vital final, pero no sabemos qué ocurre desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de la existencia misma
que también es un aspecto significativo de la vida. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerles ahora, y que va a estar basada en esta primer clase es, eh, ¿qué debemos transformar? ¿Qué debemos transformar en nuestra capacidad ya existente de acompañar para producir transformaciones profundas y mejorar nuestro acompañamiento, fortalecer nuestro acompañamiento? Porque ya por el hecho de que estemos acá y porque cada una de ustedes tiene un rol, ya sea como estudiante, como psicóloga, como tanatólogo, como tanatóloga, como familiar, ya estamos en actitud de acompañar. Pero la pregunta que nos queremos hacer es cómo mejorar ese acompañamiento. Cómo transformar, porque por lo menos para muchos de nosotros, acompañar no es o no corresponde a una actitud solamente pasiva. El acompañar no es simplemente eh, estar bondadosamente y compasivamente acompañando, pero puede también significar transformar. Cada vez que yo me acerco a una familia, cada vez que hago acompañamiento, en mi copresencia, en mi cabeza, en mi copresencia, está la metáfora de qué cosas se pueden mejorar, qué cosas se pueden transformar en ese ambiente que estoy acompañando. Es decir, el acompañamiento no como una actitud pasiva, sino como actitud activa de transformar algo. ¿Y qué es ese algo que a mí me mueve a transformar, que yo me movilizo a transformar? Por ejemplo, cuando el acompañamiento no está acompañado de calma y de paz, cuando siento que la familia está viviendo una situación dramática que no puede acompañar al ser querido desde la compasión y el amor, cuando noto que no hay calma, que el morir de la persona que estoy acompañando no hay una atmósfera eh, existencial de calma y de amor y de bondad. Cuando noto que las familias no están viviendo un duelo respetuoso, y no están tomando el final de vida desde una mirada amorosa y compasiva. Cuando noto esas cosas, yo me digo a mí mismo como acompañante, acá puedo hacer algo, acá puedo transformar. Y eh, eso es sinónimo de un cambio cultural profundo. Y ese cambio cultural profundo en el acompañamiento empieza en nosotros mismos. Es decir, esa transformación debería empezar en nosotros acá, por ejemplo, cuando me digo a mí mismo, ¿cómo, qué voy a aportar, qué debo mejorar para que el acompañamiento de ahora en más incorpore herramientas que hoy no estoy tomando en cuenta? ¿Mm? Es decir, esto también es una, algo que considero muy importante y que siempre lo comparto con los profesionales y con los voluntarios en cuidados paliativos. La verdadera transformación empieza en el interior de nosotros los acompañantes, seamos profesionales o seamos familiares. Es decir, lo que no podemos transformar en nosotros como mirada, como herramientas a incorporar, va a ser difícil que podamos transmitirlo a la familia o que podamos transmitirlo a la situación que estamos acompañando. ¿Se va escuchando bien y se va siguiendo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, queridas amigas, esto empieza en nosotros, en nosotras y en nosotros mismos. Este cambio de acompañar
como sinónimo de transformar aquellas situaciones que veo que no son sinónimo de paz, de reconciliación, de respeto eh, y de un buen morir, lo que llamamos en tanatología el buen morir, morir en paz, morir reconciliados con la vida, diciendo todo está bien, aunque por supuesto la situación va acompañada de una pena por la partida. Entonces, eh, vamos con la primera pregunta que yo quisiera compartirles, ¿no? Que es, ¿qué imaginan o qué sienten de acuerdo a la experiencia de cada una de ustedes? ¿Cuáles son las necesidades? Porque ese va a ser el tema principal de la sesión de hoy. ¿Cuáles sienten ustedes, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a lo que han leído, a lo que han acompañado, son las necesidades de las personas que están en el final de su vida física, que están transitando el proceso del morir? Entonces, vamos a centrar la clase de hoy en comprender necesidades. Aunque no todas se expresen en todas las situaciones de acompañamiento, estas van a estar en mayor o en menor medida en cada una de ellas. Y vamos a hacerlo con un primer ejercicio en grupos. ¿Mm? Vamos, yo me olvidé de preguntarle a la doctora Edith si podíamos formar grupos. ¿Tendremos posibilidades de formar grupos? A ver, tal vez yo lo pueda hacer, pero la idea sería a ver si podemos en grupitos de 3, 4 personas hacer en no más de 5 o 10 minutos, un listado de lo que ustedes consideran son las 5 necesidades principales que aparecen en situaciones del final de la vida física. No sé si voy a dejar de compartir. ¿Yo puedo hacer división de grupos? Sí, creo que sí, ¿no? No. Edith, no, creo que no. Eh, ¿Cómo le no, hago para que lo puedas hacer? Tiene que nombrarlo anfitrión. anfitrión. ¿Y eso en dónde se hace? No sé. Ahí no sé. Ya sé, en el Al chat. lado derecho, donde están todos, ahí aparecen 3 puntitos y entonces ahí dice nombrarlo anfitrión. Mientras tanto les voy comentando cuál sería el objetivo. Armamos grupos no más de 3, 4 personas, y en Listo. cada grupo, perfecto, en pero no me sale aquí. A ver, chat, participantes, formación. Ya tengo como anfitrión, pero no estoy viendo la aplicación de forma de grupo. Chat, relacionar, compartir. No, no lo tenemos acá. Bueno, pero para no perder tiempo, hagamos lo siguiente. Entonces, hagamos un trabajo individual. Y es a ver si en el chat cada una de ustedes puede ir escribiendo. Nos damos 5 minutos, son ni 28, nos damos 5 minutos para que cada una escriba lo que considera son 4 o 5 necesidades de las personas que están transitando el final de su vida, ya sea en cuidados paliativos o ya sea por
que están transitando su partida independientemente de estar transitando o no una enfermedad incurable. A ver si nos tomamos, reflexionamos y nos hacemos en 5 minutos cuáles creen son las necesidades. ¿Se entiende? Si no, nada más las que ustedes consideren importantes. Ya sea que son porque las viven cuando hacen acompañamiento, ya sean porque han leído, ya sea porque imaginan, ya sea porque han compartido alguna lectura, pero a ver si tuviéramos que eh, entonces Heidi nos comparte compañía, escucha, presencia, quitar el dolor, no procedimientos innecesarios, ambiente de paz, calma. Perfecto. El estar bien con Dios, eso nos comparte Lourdes. Ingrid, necesidades espirituales, dejar arreglado temas económicos o legales. Perfecto. Reconciliarse con otras personas, no descargar cargas de algún tipo. Excelente. Ser escuchado, nos dice Cecilia, permiso para partir de familiares más cercanos, ambiente cálido, tranquilo, resolver asuntos pendientes. Excelente. Vamos compartiendo. Laura nos dice perdón, ver a sus seres queridos, negación, descansar, depende de la enfermedad y condiciones de la vida y de vida, arrepentimiento. Nos dice eso Laura. Estar acompañado, nos dice Patricia, pendientes económicos, es decir, entiendo que es resolver los pendientes económicos bien definidos. Hacer cierres con la familia, de acuerdo con su religión, sentirse cercana, nos dice Leticia, compartir tiempo con la familia, buena alimentación e hidratación, sí. Celina nos dice sentirse rodeada de su familia, ¿no? Morir en su casa, ver a su hijo o hija que está afuera, ¿sí? Tener tu mascota al lado, el tema de las mascotas, pedir perdón o confesar algo importante. Amor, nos dice Mónica, compañía del corazón, respeto, dignidad, manejo del dolor, nos decía Mónica, Olga nos dice manejo del dolor y síntomas, atención holística, preparar al paciente y a la familia. Morir en paz y tranquilidad, nos dice Beatriz, tener autonomía hasta el final en la medida de lo posible, rodeado de seres queridos, cubiertas sus necesidades espirituales. Estar en paz conmigo misma y en mi entorno, nos dice Esther, morir en casa y con los míos, en domicilio. Despedirme de los míos. Eso nos decía Esther. Rafael nos dice temor al dolor físico. Perdí. Apego familiar, temor a lo que sigue después de morir. Conocer su diagnóstico, nos dice Brenda. Ayudar a través de la espiritualidad, estar en paz, ayudar a encontrar la auténtica espiritualidad de su religión o creencia, nos dice Patricia. Bere nos dice necesidades físicas como cuidado personal, comodidad, necesidades emocionales, necesidades sociales como el sentido de pertenencia, despedida, necesidades espirituales como la reflexión y la paz interior. Bueno, estamos más que estar rodeados de las personas que aman, perdonar y ser personado, control de su dolor y sufrimiento, estar en su espacio y alcanzar la paz. Excelente. Hay mucho conocimiento acá en este equipo, ¿eh? Hay todo está muy acorde y fíjense que con distintas palabras estamos repitiendo muchos temas. Bien, excelente. Para la próxima vamos a sumar el intercambio porque es bueno conversar en grupo estos temas. Ya después veremos para la próxima sesión cómo hacer estos intercambios en grupo. Bueno, excelente. Ahora vamos
a seguir compartiendo la pantalla. Y estábamos con las necesidades. ¿Mm? Bien. Entonces, elaboramos las necesidades y vamos a ir a ver qué nos dice, no tanto la teoría, porque esto es un estudio producido, se produjo hace muy poquito tiempo, en un equipo conjunto de espiritualidad en clínica entre la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Médica Argentina. Hicimos un grupo de trabajo y investigación donde un poco se confirmaba lo que ustedes nos estaban diciendo, pero hicimos algo más, preguntándole a las familias de más de 30 unidades de cuidados paliativos, y con personas que trabajan en el final de vida sobre cuáles eran, lo que consideraban esas, de acuerdo a la experiencia y no a lo que estaba ya escrito en muchos trabajos de investigación, cuáles eran y lo llamamos Hablemos de las necesidades. Y se elaboró después de un tiempo de trabajo de campo, porque fue trabajo de campo, hablando con las familias y las personas que estaban partiendo, y hubo unas pequeñas modificaciones respecto a un estudio que se había elaborado en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos en el año 2008. Y fuimos elaborando esto que podríamos resumir y que tiene mucho que ver con lo que ustedes estaban escribiendo. Y en primer lugar, siempre aparece esto de las necesidades de tener un buen control del dolor y de los síntomas. Y esto es significativo y se repite. Un cuerpo está invadido por dolor, en el final de vida no permite que la mente pueda ocuparse de temas más psicológicos o más espirituales o más existenciales. Entonces, la prioridad de tener un buen control del dolor y de síntomas es, sin lugar a dudas, en lo que hacemos acompañamiento, una verdadera prioridad. En la clase de hoy vamos a mencionar y vamos a hablar muy poquitito de cada tema. La idea es, en las sesiones que vienen, digamos, las vamos a ir abordando con mayor profundidad cada una. Entonces hoy vamos a dar un pantallazo para tener en nuestra copresencia, en nuestra cabeza, en nuestro conocimiento, las 7, 8 necesidades principales. Y en cada sesión las vamos a ir eh, profundizando. El segundo tema, que es muy importante, tiene que ver con todas las personas tienen necesidades de expresar, de hablar de su inminente partida, de hablar del final de vida físico, de hablar, aunque a mí la palabra no me gusta, de la muerte. Ya en otro momento hablaremos por qué rechazo tanto el hablar de la muerte, aunque es la palabra que más se utiliza, porque parece que, y se los menciono básicamente, hay un tema cultural, porque detrás de la palabra muerte está la representación de un objeto. Cuando hablamos de la muerte, le estamos dando entidad existencial como si existiera un objeto que se llamara muerte. ¿Se entiende? Parece un tema, no es un tema solamente de términos, sino es un tema de significados. Cuando yo digo se acerca la muerte, le estoy dando una entidad, es un objeto que me puede atacar. Cuando yo hablo de que se acerca la partida de este ser querido, estoy poniendo al ser querido que está transitando un proceso en el centro de la escena. ¿Se entiende? Parece pero psicológicamente, filosóficamente, existencialmente,
es de relevancia importante para nosotros que somos tanatólogos. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo hablo de el hablar genera significados. El modo de expresarme genera significados. La muerte es la representación de un temor, que no sabemos si existe toda vestida de negro, una guadaña, no sabemos. Nadie la ha visto todavía, salvo en la representación artística. Pero cuando hablamos del proceso del final de la vida, cuando hablamos de la partida, cuando hablamos de la existencia del ser querido que está transitando su final de vida, estamos poniendo en el centro de nuestra representación a quien vamos a acompañar. Cuando hablamos de la muerte, ponemos en el centro de nuestro lenguaje y de nuestra significación a algo que no sabemos que es la representación de un temor. Por eso, como segundo tema, yo siempre hablo de la necesidad que tienen las personas de hablar de su partida, de su proceso de final de vida, de su proceso del morir. Por supuesto que esto del uso del lenguaje en tanatología, de la partida, del proceso de final de vida, del proceso de morir, se los menciono a ustedes que son acompañantes. Se entiende que esto no lo hablo con las familias, con las personas que estoy acompañando, ¿no? Se entiende que no es un tema que es un tema como más, a ver, yendo al detalle de los temas del acompañamiento. Bien, como tercer aspecto esencial de lo que son las necesidades en el final de la vida física está que la persona esté rodeada de sus seres queridos. Es decir, la necesidad del afecto. La necesidad del afecto. Vamos a ir viendo después cada uno de estos temas. Un tema que mencionaban mucho en el chat, ustedes mismas, que era lo que muchos llamamos cierre biográfico, esto de la necesidad de las personas de cerrar, de comprender, de reconciliarse con temas psicológicos, biográficos pendientes. Es decir, cerrar temas vitales y personales pendientes, lo que muchos llaman cierre biográfico. Le vamos a dar una importancia, vamos a dar una de las sesiones, una de las clases puntuales de este seminario intensivo va a tener que ver con cómo ayudar desde el tanatólogo a que la persona cierre la biografía. Cerrar la biografía tiene dos componentes esenciales. Por un lado, es los temas que están faltos de reconciliar, lo pendiente, aquellas frustraciones, aquellos resentimientos que todavía están dando vueltas, aunque a veces ni siquiera la persona lo está reconociendo, pero que están en el interior de la conciencia como islas que no se integran al fluir de mi vida. Todos tenemos temas, o creo que casi todos tenemos temas como que no han cerrado en nuestra biografía, que no están como un fluir psicológico. Esos son como necesidades de la conciencia de reconciliación. Pero también el cierre biográfico tiene el aspecto de lo positivo, que muy pocas veces se menciona, que tiene que ver con generar un hilo también de las cosas positivas, de los momentos felicitarios que me generaron una gran satisfacción y gran felicidad. Es como si esto ocurre, y no busquemos fundamentación, esto es experiencia, ocurre que por alguna razón maravillosa, la conciencia necesita que la biografía sea un fluir de acontecimientos positivos, por así decirlo. Porque esa energía,
La biografía es energía psicológica en movimiento. Y eso necesita, y ese fluir viene dado por los momentos positivos y la reconciliación de los momentos negativos. Entonces, ¿cómo desde el tanatólogo, desde la tanatóloga, ayudamos al cierre biográfico? Vamos a conversar después con mayor profundidad. Otro aspecto significativamente importante es ayudar a la persona a conectar, que quiero verlo ahora, a conectar con su propia espiritualidad. Es decir, el contacto de la persona con aquello que él interprete como espiritualidad, que puede o no, ustedes saben, estar ligado al aspecto religioso. Después vamos a hablar un poco. Después hay otra necesidad que tiene que ver con el temor a la soledad. Y no es, antes no aparecía tanto en en las conversaciones, en los diálogos, en la experiencia en tanatología, el tema de la incertidumbre y el temor a la soledad, pero cada vez se expresa más fuerte en las personas que están partiendo eh, ese temor a la soledad. Vamos a hablar un poquito hoy también de eso, lo vamos a mencionar, y evitar la medicalización excesiva y lo que se llama el encarnizamiento médico o la obstinación médica o la excesiva medicalización o la excesiva tecnificación de los momentos finales de la vida. ¿No? Este, y como último en el listado, último por ponerlo octavo, pero no porque sea de menor valor que otro, es la necesidad de que las personas estén rodeadas de un ambiente que sientan como cálido, como acogedor, como amable, como gustoso, y vamos a hablar de lo que es la regla para esto del ambiente acogedor, que tiene que ver con lo que muchos llaman hospitalidad, como cómo recibo al ser querido que está partiendo en un ambiente, en una casa, en un ambiente acogedor. Vamos a hablar de la regla de los 5 sentidos, ¿no? Así que esto es el listado de lo. Yo, como acompañante, tengo que tener siempre en claro de que estas 8 necesidades intentar que estén cubiertas. Yo siempre las tengo en mi copresencia y lo primero que hago cuando estoy en esa primera semana acompañando a la familia o acompañando a la persona, ya sea en un hospital, en una clínica o en el domicilio, es cuáles de estas 8 están, no, siento que falta mejorar. Y cuando detecto cuál de estas 8, me pongo a priorizarla para trabajar. Así que hablemos de las necesidades, intentemos hablar de cada una de ellas. ¿Mm? Eh, la primera, la primera es, mencionábamos el control del dolor y el control de los síntomas. El fundamento es muy directo. Una mente cuyo cuerpo está sumergido en el dolor físico no tiene muy pocas posibilidades para poder trabajar los aspectos psicológicos del acompañamiento y los aspectos espirituales. Lo positivo de lo que es esta época de la tanatología es que hoy por hoy, de acuerdo a la ciencia médica, más del 95% de los tumores aún más agresivos su dolor es posible de minimizar con el buen manejo de opioides y opiáceos. Si uno está
si la persona o la familia está acompañado por profesionales que tienen buen manejo paliativo. Y esto no es menor, no es menor. Les aseguro que en el 50%, en un porcentaje muy alto de las familias que acompaño, me encuentro con que la persona clínicamente está atendida por un médico clínico o por un médico, está el oncólogo, están diferentes especialidades médicas acompañando, que no tienen el, la el expertise, no tienen la especialidad del manejo de opiácidos y opioides, que son los expertos en poder trabajar con cada uno de los diferentes eh, grados del dolor. Y es significativa la diferencia cuando comienza a tratarlo un médico paliativista. Entonces, muchas veces cuando la persona sigue teniendo dolor, lo primero que hago es recomendar con la familia que consultemos un médico paliativista, ¿m? Que son los que pueden minimizar la molestia del cuerpo sobre la mente. Cuando esa molestia del cuerpo sobre la mente se calma, se minimiza, es más fácil que podamos acompañar y empezar a preguntar y empezar a conversar con la persona de otros temas. ¿M? Por eso es tan importante, porque la mente necesita un cuerpo con el mínimo dolor para poder iniciar un proceso, ya sea de cierre biográfico, de contacto con sus temas más existenciales, de que pueda hablar de aquellas cosas que lo perturban, ¿no? Así que, ¿qué podemos decir de este tema nosotros desde el acompañamiento tanatológico? Muy simple. Consulto, pregunto y hablo con la familia o con la persona que estoy acompañando si si es que tiene molestia y dolor y tiene síntomas, si está en contacto con profesionales de cuidados paliativos. Y si no lo está, eh, intento que se pongan en contacto porque se facilita el control del dolor. ¿No? Muchas veces, lo vuelvo a repetir, la medicina desde el punto de vista clínico o simplemente oncológico no tiene el manejo de los opiáceos de la manera adecuada. Así que este es el primer tema que aparece como necesidad fundamental. La segunda es muchas veces lo opuesto a la que la familia impulsa, es la necesidad de hablar, la necesidad de comunicar la inminente partida. Y ahí nos encontramos muchas veces con ese muro de silencio que se genera en el entorno familiar, nos vamos a encontrar con muchas, a veces, dificultades para hablar de ese tema. Pero, como acompañantes, recordemos que en el interior de la persona que estamos acompañando, él ya está hablando consigo mismo. Él necesita hablar de ese tema. Y el acompañante de la tanatología podemos ayudar a que ese hablar se exprese de manera efectiva y de manera direccionada a la reconciliación con ese tema, ¿no? Él necesita hablar de ese tema. ¿Por qué? Porque es la persona que está partiendo, que está transitando el final de su vida o está transitando una enfermedad incurable, el primero que intuye, aunque no se hable en el ambiente, es el primero que intuye la partida, el final de vida. Está comprobado, por más que generemos todo el silencio que querramos, él intuye que el final se acerca. ¿Cómo hacer, cómo hacer, cómo hablar de este tema? Recordemos siempre que
El hablar va acompañado de respetar la libertad de la persona de si quiere saber o si no quiere saber. Es el acompañamiento, esto es el criterio de la verdad soportable. Y la definición de verdad soportable es sinónimo de lo que la persona quiere. Y eso varía además en el tiempo. ¿Cómo sabemos eso? Le preguntamos a la persona si es que si hay posibilidades de diálogo, de comunicación. Le preguntamos qué cosas quisiera preguntarle al equipo médico. Yo siempre le pregunto, ¿va a venir el médico? ¿Qué quisiera saber? ¿Hay estudios hechos? ¿Te gustaría que le preguntemos si la enfermedad avanza, si la enfermedad no avanza? ¿Quieres saber o no quieres saber? Porque él va a responder de acuerdo a su grado de verdad soportable del momento que transita, que puede cambiar mañana. ¿Mm? Pero quien define qué quiere saber o no es la persona que transita ese momento, y muchas veces esa verdad, ese querer saber o no querer saber, está ocultado por los deseos de la familia de no hablar de eso. De este modo, los tanatólogos tenemos que evitar ese muro de silencio. Y siempre, siempre, para evitar ese muro de silencio, la herramienta no es hacer lo que uno considera que hay que hacer, digamos, sino que es preguntar. Preguntar, ¿qué quieres saber? ¿Qué no quieres saber? ¿Quieres hablar de este tema? ¿No quieres hablar? Este, eh, los médicos están diciendo que este, el diagnóstico va a estar, se va- lo van a venir a decir mañana. ¿Quieres que le preguntemos algo más? ¿No quieres que le preguntemos? Es decir, siempre la pregunta como camino. Y por supuesto, una ley básica, no frenar las catarsis. ¿Qué significa esto? No frenar cuando la persona necesita hacer sus expresiones emocionales, sus expresiones de lo que está sintiendo, no frenar con los típicos muros que dicen no hables de eso. Esto lo van a encontrar en infinidad de situaciones con las familias. La persona empieza a decir, me intuyo que me voy a morir, ¿por qué me voy a morir yo? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Qué injusticia? Y la familia eh, salta con ese muro de silencio de eso, no hables de eso. Intentan cambiar, intentan cambiar la, la dirección de la catarsis, de la conversación. Y es justamente lo opuesto a lo que necesitamos. Tenemos que dejar que esa avalancha de emociones, respetar la necesidad de la catarsis de la persona que está partiendo. Entonces, recordemos que la persona intuye lo que está pasando. Evitemos las situaciones familiares de generar muros o de desviar las catarsis hacia temas que no generen malestar. Yo sé que puede haber preguntas, yo de todos modos me olvidé de comentarles que vamos a dejar 10-15 minutos para las preguntas que puedan surgir de estos temas, ¿no? Este, Así que tal vez vayamos un poco rápido con estos temas, pero vamos a dejar 10-15 minutos, así que lo que les pido es que anoten vayan anotando en algún cuaderno las preguntas que puedan surgir en estas partes de la sesión, y en los 15 minutos antes del fin abrimos un poco el diálogo para poder
compartir las preguntas que queden. Y de todos modos, acuérdense de que tienen mi correo para preguntas que puedan surgir. Pero bueno, la segunda necesidad, hablar de la inminente partida. Vamos por la segunda. ¿Mm? La tercera es el tema insustituible de que los seres queridos estén acompañando a la persona que está perdiendo. Y ahí debemos hacer mucho esfuerzo porque eso no tiene límites. Cuanto más afecto hay alrededor, la partida se inunda de un ambiente de mucha amorosidad y de mucha compasión y bondad. Por eso también la posibilidad del proceso de fin de vida en domicilio es mucho, mucho mejor que la partida medicalizada en un hospital. Y eso eso es opuesto a la tendencia de los últimos 20 años, donde justamente el gran proceso desde el punto de vista negativo es que la muerte se ha llevado, el proceso de morir se ha trasladado al hospital, se ha medicalizado como si el morir fuera una enfermedad. Y en realidad, el morir no es una enfermedad, sino que es parte del proceso de la vida. Entonces, ojalá podamos desde la tanatología volver a valorar el proceso del morir dentro de los domicilios, rodeado de mucho más afecto que en las unidades de cuidados intensivos, donde rodeados de máquinas e invadidos, lo único que hacemos es transformar el proceso de final de vida en un aspecto mecánico, ¿no? Entonces, rodearse de afecto, rodearse de los seres queridos, tiene un valor insustituible. Por eso la importancia de morir en la casa, intentar evitar hospitalizar la muerte y lo mismo que comentábamos, la atención de cuidados paliativos hoy se hace en domicilio, entonces podemos, aún en los procesos de final de vida, que están acompañados de una enfermedad incurable, como es una enfermedad oncológica y demás, podemos tener atención paliativa domiciliaria. Entonces, nosotros, como tanatólogos, y los cuidados paliativos domiciliarios en un domicilio aseguran el mejor proceso de partida. Y entonces, también en este caso, la tanatología puede ayudar a transformar el proceso de final de vida como un momento como un legado familiar donde el cuidado, la gratitud y el respeto se expresen en su máxima expresión, y eso hace a un proceso de final de vida de mucha calidad. Cuidado, respeto, gratitud. Se puede vivir eso es mucho más fácil de vivirlo en los domicilios que en los hospitales, donde la expresión de gratitud, la expresión de los seres queridos se ve siempre limitada porque los horarios de acceso son difíciles, ni hablemos si están en unidades de terapia intensiva, de cuidado intensivo. Solamente puede entrar de una persona, solamente puede haber horarios muy rigurosos. Entonces, el afecto de los seres queridos se maximiza cuando la persona puede transitar en su casa el proceso. Y generalmente, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los médicos muchas veces? Bueno, pero ¿cómo va a estar atendido? ¿Cómo va a estar acompañado? Bueno, hoy los cuidados paliativos están priorizando la atención domiciliaria. Entonces, nosotros como tanatólogos podemos acompañar ese mismo proceso. Esta es la tercera que veíamos como de las necesidades, rodearse de afecto, rodearse de seres queridos. Muchas veces sucede
que las familias depositan en nosotros, los tanatólogos, el acompañamiento y aparece como compensación de no acompañar ellos a la persona que está en el hospital o la persona que está transitando en su familia. Y ahí nosotros como tanatólogos debemos ser muy claros. La tanatología, el acompañamiento psicológico o el acompañamiento espiritual no reemplaza la necesidad de estar rodeado de seres queridos. Entonces, debemos ser muy explícitos en esto. Y esto lo repito, y aún, aún en situaciones donde uno parecería ser grosero, digamos, pero cuando se nota que están depositando en nosotros el trabajo de acompañamiento, para evitar estar los familiares, yo soy muy claro y hablo y lo digo en los primeros días. Mi tarea como acompañante no reemplaza el acompañamiento de los seres queridos. No es una cosa que compensa a la otra. ¿Mm? Podemos complementar y podemos ayudar a que ese acompañamiento que hacen los seres queridos sea del mejor modo posible, pero no se reemplaza uno por otro. Y lo que mi experiencia es que muchas veces me llaman o nos llaman al equipo que tenemos en el hospital, nos llaman para reemplazar y no es reemplazable. ¿No? Bien, vamos a la cuarta de las necesidades que teníamos en ese listado. Y tiene que ver con esto del cierre biográfico. Muchos lo mencionaban, muchas la mencionaban como reconciliación de temas pendientes. Parecería ser que la conciencia, cuando intuye el final cuando intuye la finitud de la vida física, comienza un proceso de darle fluidez a la memoria, a lo biográfico, y integrar el fluir de la biografía desde el momento del nacimiento o desde el momento en que la memoria comenzó a tener registros de su propia actividad hasta el final de sus días. Y esto tiene que ver con, imaginen la propia biografía como si fuera un fluir, y en ese fluir se producen islas que quedan desintegradas, porque en realidad la memoria, los recuerdos, las representaciones de los momentos vividos, es energía psicológica. Los recuerdos, las representaciones. Ahora mismo, si yo me pongo a recordar cómo era mi vida a los 10 años, esa representación que me imagino jugando con mis amigos y que me trataban mal o bien y demás, eso es un contenido biográfico, pero es fundamentalmente energía psicológica. Y cuando esa energía está como desintegrada del fluir de los acontecimientos biográficos, produce sufrimiento mental. Entonces, si yo estoy enojado con mi hijo y me enojé hace 40 años y eso todavía está repiqueteando y no comprendo por qué estamos resentidos, eso en el final de la vida cobra una relevancia significativa. Necesita la conciencia integrar esos contenidos. Y en el final de la vida eso se hace evidente. ¿Mm? En realidad esa necesidad de reconciliación está presente siempre en nuestra vida. Pero a veces la actividad cotidiana nos hace que quede oculta. El final de vida física lo hace evidente. Y ahí aparece la necesidad de reconciliación. Y también la necesidad de enlazar los momentos felices.
Y cuando hay buen cuidado paliativo y no hay dolor, cuando están rodeados de los seres queridos, esta tarea de ayudar al cierre biográfico se convierte tal vez en una de las principales eh, necesidades donde nosotros como tanatólogos podemos ayudar. ¿Por qué? Porque existen dos o tres caminos basados en el diálogo, basados a veces en las representaciones visuales, a veces con la música, a veces con los sentidos, diferentes herramientas que ayudan a que la persona haga ese cierre de temas pendientes y haga ese cierre de enlazar los momentos felices. Y es el objetivo. ¿Cómo uno se da cuenta que va completando su cierre biográfico? Aparece una atmósfera de calma, de paz, de reconciliación, donde parecería que la persona, ante nuestras preguntas, nos respondieran que todo está bien, de que todo está en calma. ¿No? Y ahí es donde podemos trabajar en diferentes herramientas. Una de las clases de esta sesión, de una de las sesiones de este seminario, así como vamos a abordarlo específicamente con este tema, ¿no? Reconciliación final y trascendente. Lo que notamos cuando hacemos acompañamiento es que cuando hay un cierre biográfico, cuando uno siente que la persona está en paz consigo misma, con los demás y con la vida en general, cuando dice, está todo bien, ahí es un momento como de bisagra, como si cambiara la atmósfera del momento en que del que estamos acompañando. Y la persona es muy simultáneo con el momento de aceptación de la partida. Es como que la conciencia misma suelta, porque esa biografía está cerrada. Es como que fuera un regalo al cual la propia conciencia, la propia vida, le pone el moño y cierra su ciclo vital en esta existencia, en este tiempo y en este espacio. Se siente, estoy intentando representar con alguna imagen algo que sucede psicológicamente, pero que es muy sentido, la persona nos dice, Víctor, está todo bien, cuando eso lo expresa con palabras o lo expresa con una atmósfera, lo expresa, cuando la persona comienza a dejarnos tranquilos a nosotros de que está todo en calma. Ese es el registro, el indicador de que la conciencia ha cerrado un poco esa biografía y está como lista para partir, eh, eh, y, y se siente en la habitación, se siente cuando hacemos el acompañamiento, porque es como que no hubiera pendientes, no hubiera islas, no hubiera este, no hubiera fricción psicológica, se siente con mucho, el registro de paz y de calma es el indicador. Pero bueno, previo a eso podemos ayudar con algunas herramientas y de eso vamos a charlar en una de nuestras sesiones, el cierre biográfico. Vamos. Otra necesidad importante que tenemos que tener en cuenta la necesidad de que ayudar a la persona a conectar con su propia espiritualidad. Y en este caso, siempre nosotros de la tanatología debemos tener muy claro de qué espiritualidad estamos hablando, que muchas veces no estamos hablando de un sinónimo de religión, sino que
Estamos hablando eh, de un aspecto esencial que en muchas personas se expresa a través de la religión, pero en otras no. Entonces estamos hablando de una naturaleza esencial que tenemos todos los seres humanos de conectar eh, con nuestro deseo de plenitud y de trascendencia. La, la descripción que a mí siempre me resulta más global y más universal de la espiritualidad que hablamos en tanatología está expresada en una definición del grupo de estudio de ACEPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, cuando en un grupo de estudio de espiritualidad en cuidados paliativos nos dice que la espiritualidad de la que hablamos en tanatología, en cuidados paliativos, es una naturaleza esencial, de donde surge un anhelo inagotable de plenitud, que concretamos en la búsqueda de sentido, conexión y trascendencia. Esta espiritualidad es un universal humano que nos caracteriza a todas las personas y que puede estar vivida y o expresada o no a través de la religión. Esto fue en el grupo de espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Es decir, la espiritualidad es ante todo una experiencia personal interior profunda. Y el indicador, la experiencia o el registro que nos define que es una experiencia espiritual es cuando alguien se conmueve internamente. Cuando una persona religiosa ingresa a un templo, ingresa de su determinada creencia, esa persona, si le preguntamos, van a sentir que se conmueve. Pero también se conmueve una persona que no cree en una determinada creencia religiosa, pero se conmueve ante una puesta de sol. Y hay otra persona que no cree en una determinada religión, pero se conmueve cuando se reúne con su familia y siente que esa familia es una unidad y que está unido a todos sus nietos y sus seres queridos y sus familiares. Ahí también podemos vivirlo como conmoción interna y es una experiencia espiritual profunda. O alguien que ve un cielo estrellado y se siente conectado con la naturaleza, con las estrellas y siente que nosotros y el universo somos uno. También es una experiencia, entonces, espiritual profunda. Como tanatólogos debemos recordar siempre que cuando hablamos de espiritualidad en tanatología, en acompañamiento en final de vida, estamos hablando de aquello que conmueve a las personas internamente y que es otra necesidad en el final de la vida. Entonces, nosotros como tanatólogos nos tenemos que preguntar, ¿cómo hago para que la persona que estoy acompañando o para que la familia que estoy acompañando tome contacto con esa espiritualidad? Y ese va a ser otro de los aspectos, junto con el cierre biográfico, de mayor importancia cuando estoy acompañando. ¿Cómo lo hago? En la práctica, ¿cómo lo hacemos? De eso también vamos a conversar en otra de las eh, sesiones. Porque recuerden siempre, no es diciéndole lo que yo creo, como tanatólogo, no es diciendo, bueno, tú deberías hacer esto. No. Siempre la ley del acompañamiento es que yo despierto en la otra persona aquello que está en su interioridad. Y la herramienta es la pregunta. Es la pregunta. Siempre es la pregunta más que la explicación de una respuesta. Yo le pregunto a la persona, a ver, cuéntame, ¿qué cosas te han conmovido en tu vida? Y no me conmueve nada, no creo en Dios, no creo en esto, no creo en lo otro. Bueno, pero a ver, exploremos.
¿En qué momento te has sentido impactado por algo? Y la pregunta, un día no te responde, pero después, en algún momento, y aquel día que fuimos con nuestros amigos a esa fiesta y que había un sol radiante y nos sentimos, bueno, es la experiencia profunda que conmueve a las personas el hilo que tenemos que ir después tirando para que su espiritualidad se exprese. De esa espiritualidad estamos hablando, porque en personas aún las más escépticas y nihilistas he visto cómo se despierta el hilo de la espiritualidad en los últimos momentos a través de experiencias cotidianas. O dicen la familia, eso. En muchos casos es el contacto con sus hijos o con sus nietos que despierta esa espiritualidad. Desde nosotros es la pregunta, como tanatólogos, la mejor herramienta. Bueno, vamos por la sexta. Esta es otra necesidad muy profunda que aparece en las personas que están transitando el final de su vida, que es el temor a la soledad. Pero, y superar esa incertidumbre, pero no es el temor a la soledad física lo que aparece. Esto es algo que a veces es difícil de explicar, pero recuerden que estamos hablando de las necesidades de las personas que están partiendo. Y hablan muy poco las personas de esto, pero cuando la partida es inminente, aparece el temor de que no saben qué va a suceder con su partida, con su final de vida. Y el temor de que aparece es que se sienten solos porque nadie de los que estamos transitando, acompañando su acompañamiento, podemos entender qué es sentirse solo en el umbral de su partida. La incertidumbre de qué va a pasar. ¿Es que hay algo después de la muerte o no hay algo? ¿Es que me desintegro o no me desintegro? ¿Es que hay cielo e infierno o no hay nada? ¿Qué es lo que pasa? Esa incertidumbre invade la conciencia de la persona que está partiendo. Y eso no se expresa generalmente, pero está. Está y no se expresa porque es muy difícil expresarlo. Pero aparece esa incertidumbre, ese temor a la soledad que la conciencia no puede aclarar. Y aparece este reflejo también de la conciencia. Psicológicamente, la actitud de la conciencia es posesiva. Cuando digo posesiva es que registra el mundo como un para sí, ¿no? Es decir, y con el final de su vida, con la partida, aparece el yo no estaré, pero el mundo va a seguir. Entonces, la conciencia de la persona que está partiendo ve a sus seres queridos, ve el mundo que va a seguir, ve todo alrededor y dice, yo no voy a estar mañana acá. Eso se basa en la actitud posesiva de la conciencia que no puede imaginar el vacío y la existencia de la nada. Y eso está muy, muy oculto porque no tiene una expresión definida. ¿Mm? Pero también está como necesidad de aclarar ese temor. ¿Mm? Y lo podemos ayudar desde el tanatólogo también con algunas preguntas para que él lo pueda expresar, Pero esto aparece como necesidad de la conciencia, la incertidumbre y la imaginación de que todo continúa y yo no voy a estar acá.
la desposesión. En otras ya mencionábamos, y ustedes lo mencionaban también, como necesidad de las personas que expresan el pedido de no medicalización, evitar el encarnizamiento médico, y esto tiene que ver con a veces excesivas actividades o impulsos de la familia de medicalizar la muerte. Cuando no se puede curar el cuerpo, debemos recordar que queda la persona. Una persona enferma puede estar transitando una enfermedad incurable, pero la enfermedad es incurable. La persona continúa y puede continuar semanas, meses, años. Su existencia personal, afectiva, espiritual y familiar continúa. Entonces, recordemos que no es una necesidad seguir eh, obnubilados con querer curar lo incurable, porque nos queda la persona y el cuerpo no es el único sinónimo de vida. Entonces, este tema del encarnizamiento o la obstinación médica o terapéutica tiene que ver con un modelo biomédico que en tanatología tenemos que superar. Tenemos que superar el modelo biomédico de que lo único que existe es el cuerpo. Ese modelo es el que lleva a la obstinación médica. Priorizar el contacto con los seres queridos, priorizar la existencia de previamente impulsar las directivas médicas anticipadas, de las cuales vamos a hablar, voluntades médicas anticipadas, directivas médicas anticipadas, vamos a conversar. No tengo en claro cómo está la situación en todos los estados de México, pero por lo menos hasta hace unos años se iba avanzando estado por estado en la legislación de voluntades médicas anticipadas. Eso está pasando en toda Latinoamérica, que ya casi están quedando muy pocos lugares en donde las directivas médicas no son atendidas. Pero lo que ocurre es que está la legislación, pero las familias no lo conocen. Entonces, un aspecto importante de nosotros como tanatólogas es que las familias y las personas conozcan que existe la posibilidad de las directivas médicas anticipadas. Es un alivio para la conciencia, es un alivio para los médicos y es un alivio para las familias cuando las personas expresamos nuestras directivas anticipadas, porque genera muchas menos fricciones cuando se enfrentan con situaciones de obstinación terapéutica. Así que evitar la medicalización, evitar la hospitalización de la partida del final de vida también es importante. Es la anteúltima del... Y vamos a hablar también en otra de las sesiones de esto, es de la necesidad de la hospitalidad. Y la hospitalidad significa un ambiente acogedor en el cual las personas pasemos nuestros momentos finales, y desde la tanatología debemos estar atentos a que el ambiente en el cual yo estoy acompañando a la familia y que estoy acompañando a la persona que está partiendo sea un ambiente cálido, acogedor, y esa es muy simple, es con la regla de los 5 sentidos. Es decir, yo entro a la habitación en el hospital o entro a la habitación del domicilio de la persona que estoy acompañando, y lo primero que hago es atiendo a las sensaciones. Es bien práctico esto, atiendo y digo, ¿qué sensaciones visuales tengo? ¿Qué sensaciones olfativas tengo? ¿Qué sensaciones hasta gustativas, auditivas, táctiles? Porque la persona que está partiendo es muy diferente. Si en la ventana si su habitación tiene una ventana desde la cual ve el sol o ve una planta,
así tiene un muro sin muro sin ventana y todo oscuro. Ustedes dicen, bueno, pero eso es secundario para la situación de un final de vida. No, no es secundario. El ambiente acogedor, las sensaciones táctiles, las sensaciones gustativas, si le gusta la música, las sensaciones auditivas, son muy importantes porque el espacio, el ambiente importa. Entonces, ustedes se podrán reír, pero muchas veces me he encontrado con que el segundo día de estar acompañando a una persona en su domicilio, yo le pido flores. Te dicen, bueno, pero esto es secundario al... No, y la persona cambian las atmósferas de los lugares porque las atmósferas tienen que ver con lo que las personas sienten también. Y lo que las personas sienten tienen que ver con sensaciones táctiles, gustativas, olfativas, auditivas y visuales. Así que también es un aspecto importante cuidar el lugar que habita la persona que está partiendo, si eso es posible. Si eso es posible. Estamos con el horario, estamos justos. Bien. Estamos justos con el tiempo. Yo quisiera dar primero el 5 minutos para que cada una de ustedes en 5 minutos de todo este avalancha de información que hemos compartido, digamos, si tuvieran que responder, después nos damos 10 minutos para las preguntas. Escribir en 5 minutos qué me llevo de esta clase, qué he comprendido hoy, qué he aprendido. Me gusta que el cierre lo hagan, quisiera que el cierre lo hagan ustedes. Escribiendo y compartiendo quien quiera en el chat, qué comprensión nueva me deja o qué dudas me deja, qué aspectos a revisar en lo que yo considero que es el acompañamiento, aspectos a fortalecer. Algo breve que en la semana, hasta nuestra próxima sesión, yo comprendo que me va a permitir movilizar mis pensamientos. Les pido a ver si podemos hacer eso y nos tomamos 5 minutos, cosa que hacemos una síntesis que escribimos en el chat y después, perdón, y después nos damos el momento de las preguntas, nos damos 10 minutos por si hay preguntas, consultas. ¿Les parece? Que nos damos unos minutos para escribir en el chat ahora, aunque sean 2 palabras, 3 palabras que les deja la clase de hoy, que ha sido un poco corriendo para poder llegar al final, pero démonos 5 minutos más, así hacemos el cierre. Y también vayan pensando si hay preguntas. Eh, y ya podemos ir leyendo. ¿Puedo poner la diapositiva anterior, necesidad 6? Sí. Háganme la pregunta, me parece. Necesidad 6. Estamos con la 8.
las 6. ¿No? De todos modos, recuerden que luego le voy a compartir a la doctora Edith esta presentación para que la tengan junto con el... Les voy a compartir esto y el informe de la comisión Lancet, que tiene que ver con el valor de la muerte, del morir, que tiene mucho que ver con lo que hoy conversamos. ¿Está? Bueno, entonces ya dejo de compartir. Que aparece, me di cuenta que me hace falta trabajar la regla de los 5 sentidos, me llevo muy presente el punto 8. Bien. Voy a dejar acá mi correo. Sí, doctor, buenas noches. Sí. Yo tengo una duda. ¿Qué pasa cuando el paciente es ateo? Cuando no tiene esta espiritualidad de la que usted nos está hablando. Es que ¿me estaba hablando Dinora o sí? Sí, soy Dinora, doctor, Dinora. mucho gusto. Bueno, justamente ese era el aspecto importante de la espiritualidad de la que estamos hablando acá en tanatología. Es que esa espiritualidad es independiente, puede estar o no expresada en una creencia religiosa, pero yo puedo negar a Dios, ser nihilista con respecto a una creencia religiosa y de todos modos tener un profundo contenido espiritual. Y que el trabajo de nosotros como tanatólogos es ayudar a que se exprese esa espiritualidad. Yo te menciono mi experiencia. He encontrado gente con profundo sentido espiritual cuyo apoyo espiritual es la familia. Y ellos me dicen, cuando yo les pregunto sobre espiritualidad, les pregunto, bueno, ¿qué es lo más importante para ti? Acuérdense siempre, no es lo que yo creo. ¿Se entiende? Es decir, no hay, cuando uno hace acompañamiento, tiene que diferenciar las creencias propias de la persona que estoy acompañando. En todo caso, me puedo apoyar en aquello que yo siento, pero en lo que es espiritual, yo tengo que ayudar a que él tome contacto con aquello que lo conmueve. Entonces yo le pregunto, ¿qué cosas te conmueven internamente? ¿Qué cosas te han producido una profunda conexión interna, humana, conmoción? Y él me dice, y cuando estoy con mis hijos y con mis seres queridos, mi familia, ¿y qué sientes ahí? Y siento una profunda unión, un profundo amor. Bueno, eso es una experiencia espiritual para él. Uno podrá decir, pero para mí no. Pero es que acá no estamos hablando de lo que es para uno, sino de lo que es para quien acompaño. ¿Se entiende ese aspecto? Es decir, yo tengo que ayudar a que se exprese la espiritualidad, que es un universal humano, que se puede o no expresar en una determinada creencia religiosa. Hay otros que dicen que niegan totalmente la cuestión religiosa, pero tienen un amor profundo por la naturaleza. Bueno, ese amor profundo por la naturaleza también tiene que ver con una experiencia espiritual profunda. Recuerden que la transformación de esto que estamos hablando empieza en nosotros mismos, en ampliar nuestra conciencia y universalizar el sentido espiritual. Si yo, como tanatólogo,
creo que solamente los que creemos en Dios tienen espíritu o tienen experiencia espiritual profunda, solamente voy a poder acompañar a aquellos que creen en Dios. Discúlpenme que sea un poquito eh, eh, fuerte con esto, pero si nosotros queremos acompañar a cualquier ser humano en el universo, tenemos que ampliar el sentido de lo psicológico y de lo espiritual. Entonces, la mayor facilidad para apoyarme en esa ampliación de mi conciencia es eh, eh, basarme en descubrir lo que las personas sienten. Entonces, lo importante es qué cosa lo conmueve a la persona, qué cosa lo pone a esa persona, lo aleja del, del temor a morir y lo conecta con la vida, con lo que lo conmueve. Y por ahí va la espiritualidad. ¿Mm? Eh, Hay un libro, si lo pueden leer, que tiene que ver con con la Fundación de la Logoterapia de Víctor Frank, en donde él habla de la espiritualidad como la herramienta que le permitía a las personas en los campos de concentración encontrar la vida, encontrar la fuerza para poder sobrellevar el día a día en situaciones de mucho dolor y sufrimiento. Y él en esa terapia de búsqueda del sentido, expresa un montón de ejemplos en donde no solamente era la creencia en un Dios, sino que era la necesidad de querer trascender día tras día lo que le permitía encontrar un sentido a su existencia era la diferencia entre alguien que moría y no moría. ¿Se entiende eso? No sé quién me hizo la pregunta, pero es importante como tanatólogo ese aspecto de la espiritualidad si queremos hacer un acompañamiento amplio, independientemente de la creencia de la persona que estamos acompañando. Sí, doctor, muchas gracias. No, por favor, Dinara. Eh, Buenas tardes. Ya una Ricardo, pregunta. Ya estamos en el tiempo de preguntas. sí, Porque a ver, estamos en la síntesis, sí, pero pues igual tengo preguntas. acá preguntan cuál es el nombre del libro. Imagino que del libro de Víctor Frank o del libro. Sí, del de Víctor Frank. eh, Creo que es la presencia el hombre, ignorada el de... hombre, el hombre en búsqueda de sentido. O Excelente libro. no sé si me falta algún artículo, pero creo que es el título. Posiblemente haya algún error de alguna palabra, pero ¿hay eh, algo significativo de la clase que no se entendió, este, que les parezca importante aclarar, alguna pregunta? Bueno, Sí, démonos el tiempo que necesiten, ¿no? yo tengo, bueno, dos preguntas. ¿Sí? ¿Puedo hacerlas? ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. adelante. Sí, Cecilia, sí. Bueno, la primera pregunta, y la anoté por aquí para que no se me pasara, es hablando del cierre biográfico. Esto se da, bueno, esto es una necesidad de nosotros, bueno, creo que todos lo tenemos al final de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando la persona, bueno, tiene una muerte repentina? Cuando no hay esa oportunidad para el cierre biográfico, para cerrar asuntos pendientes y todo eso. Bueno, eh, te voy a hablar de lo que yo interpreto y de lo que he leído y de lo que he visto en mi práctica. Yo hace más
me olvidé de comentar, pero hace más de 35 años que hago acompañamiento. Este, y me he llevado muchas sorpresas y en situaciones de esas que tú comentas, Cecilia, eh, yo creo que la conciencia es muy sabia y aún, es decir, no estamos hablando de tiempos cronológicos, sino que aún en situaciones de muerte repentina, de accidentes, de situaciones así intempestivas, la conciencia hace su trabajo de reconciliación, ¿no? Es decir, eh, porque en realidad es una necesidad que la conciencia tiene a lo largo de toda la vida. Hoy mismo nosotros tenemos necesidad, es una necesidad que siempre está la conciencia buscando aclarar, comprender, que lo ocultemos, que no le demos atención, que lo dejemos para otro momento, que lo neguemos, es un aspecto propio de de la mecánica habitual, en la que vivimos sumergidos. Entonces, el- eso en el final de la vida se hace más evidente su necesidad y yo creo que la conciencia al final, en momentos de accidentes, hace su trabajo de reconciliación, aunque sea en unos pocos milisegundos. No es un tema de tiempos cronológicos del reloj, sino que son necesidades de la conciencia. Mira, hay muchos estudios que denotan y reflejan la actividad, la actividad de la conciencia, de la mente, de zonas oscuras que habitualmente tiene el cerebro. En los momentos finales se desata una lluvia de adrenalinas y de hormonas y de actividad cerebral que es inusitada. Entonces, hay actividad cerebral en los últimos instantes y muchos creemos que esa reconciliación se da independientemente la intencionemos, como hacemos cuando hay tiempo, aunque no la intencionemos. Ok. Pero esto, bueno, no tengo pruebas, es una creencia mía, ¿no? No tengo evidencia, salvo intuiciones que uno tiene en el acompañamiento que me ha tocado acompañar situaciones de accidentes así, y tú sientes, intuyes o imaginas, no sé, que algo está pasando. Heidi, Tengo ¿sí? una segunda preguntita, nada más así, rapidito. ¿Cuánto tiempo se acompaña a una persona en el final de la vida? ¿Cuánto tiempo puedo estar yo acompañándola? ¿Es hasta que se llega a su final, hasta su partida? Y eso es de acuerdo a las necesidades, digamos, ¿no? Es decir, a veces depende como cada situación, a veces es que la familia te, te llama o la familia necesita y uno se acerca y uno va acompañando. No hay una regla, no hay reglas, ¿no? Cada caso es muy particular. A mí me ha tocado acompañar meses, a veces un año entero, una familia que estaba en un proceso de enfermedad oncológica acompañando semanalmente y otras veces ha tocado acompañar los o tres últimos días, o a veces el último día porque está partiendo. Eh, no hay por lo menos yo no siento que haya una regla, que la respuesta para mí es la necesidad y la necesidad, ya sea de la familia o de la persona, y ¿cómo te diría? La fluidez, la, este, la amabilidad del momento que te permite acompañar. Yo nunca hago acompañamientos forzados, ¿se entiende? Es decir, cuando no hay, cuando la gente no lo quiere, ¿no? Es decir, muchas veces yo trabajo en un hospital y en el hospital a veces las familias dicen que no quieren ningún tipo de acompañamiento, no quieren ninguna cercanía. Yo estoy, pero no es que eh, voy y hago acompañamiento, sino es que quieren que lo haga, ¿no? Así que no, te diría, Cecilia, que no hay un tiempo, sino este,
muchas de estas cosas que estamos hablando en tanatología parten de nuestra capacidad intuitiva, ¿se entiende? Es decir, no hay una regla precisa, entonces uno tiene que guiarse por cómo te sientes en el acompañamiento, cómo interpretas que se siente la familia, porque aquí, si tú sientes que hay fricción, yo me alejo, porque posiblemente necesiten tiempo para poder definir si quieren que acompañemos o no, ¿se entiende? Es decir, tienes que confiar en ti, confiar en tu intuición, en lo que sientes. ¿Mm? Como en esa fluidez de la situación. Heidi, ¿qué querés? Gracias por su respuesta. No. Sí, Heidi. Y sí, yo me quedo pensando en su experiencia, doctor, cuando las personas, por ejemplo, son adultos mayores con deterioro cognitivo, con Alzheimer, o que están entubados y no pueden, bueno, a lo mejor tal vez sí están entubados, pero en estos momentos de conciencia sí se puede hacer este proceso, ¿no? De ir conectando con estas islas, que me encantó este término que usted tiene, que se va quedando y cerrando esta experiencia biográfica. ¿Será que en la parte de o que están ya muy pues drogados por la parte del dolor o que no tienen este deterioro cognitivo, será que por medio de la familia también se puedan hacer estas conexiones de experiencias de cierres biográficos? Porque siento que por un lado es acompañar a la persona que trasciende a otra dimensión o experiencia, pero también es como cerrar la biografía desde los que se quedan para poderse reencontrar de otra forma. Este, pero no sé en su experiencia cómo, sobre todo con las personas con deterioro cognitivo, cómo ha Total, sido usted. totalmente, así, tú has dado la respuesta, esa es la respuesta, en el sentido de, este, tienes que explorar, cuando hay deterioro cognitivo, eh, algunos caminos, digamos. Por ejemplo, lo vamos a ver cuando veamos la sesión de cierre biográfico, hay toda una disciplina que se llama anamnesis musical, donde si hay deterioro cognitivo, o a veces sin deterioro cognitivo, pero uno le puede consultar a la familia y qué música le gustaba, y le pone, digamos, y la propia, porque en realidad nosotros ayudamos a lo que la propia conciencia ya está haciendo, ¿me entiendes, Hedy? Dijimos, no es que estamos nosotros propiciando algo nuevo, no, la conciencia está en ese proceso. Nosotros simplemente ayudamos con algunas herramientas que lo pueden ayudar a ese proceso. Entonces, le puedes mostrar fotografías de momentos felices, le pregunto a la familia, que me traigan fotos de momentos de mucha felicidad familiar. Entonces, simplemente el hecho visual de ponerla cerca, aunque la persona no puede hablar, o a veces porque tú no sabes realmente cuánto hay de cognitivo y cuánto que no, pero la atmósfera que generas, la música que le gustaba, eh, eso ayuda a que lo que está pasando en el interior de la persona se fortalezca ese cierre biográfico. Siempre tenemos que recordar que no es que el tanatólogo es el responsable de que eso pase, es la propia conciencia que está en su proceso. Él está profundizando. Nosotros podemos ayudar eh, generando mejores condiciones. Y después es también en el diálogo más profundo, es decir, no solamente hay un diálogo eh, que se expresa en el diálogo vocal, sino también hay una conexión profunda de conciencia a conciencia, de atmósfera a atmósfera. Entonces yo puedo, sin hablar, acercarme, tocarle la mano, y repetir en profundidad. Yo muchas veces lo hago, digo, si estás en ese proceso, reconcíliate con tu pasado, ojalá recuerdes los momentos más felicitarios, ¿entiendes? Porque la persona está en ese proceso de profundización y el tanatólogo, si profundiza,
también en su interior, como si no, como si quisieras hablar de corazón a corazón y no de de boca a oído. Y de hecho, fisiológicamente sabemos que los Claro. corazones se acompasan, la respiración también, está ya en neurología, ya con las resonancias podemos ver eso. Hay una frase que a mí siempre me ayuda, de un gran filósofo que dice, cuando tú profundices en ti y yo en mí, allí nos encontraremos. Entonces, yo uso mucho eso cuando me acerco a la persona que está partiendo y no está sedada o está sin deterioro cognitivo, o está inconsciente. Yo conecto en profundidad conmigo y intento sentir su profundidad. Cada uno verá, pero yo sé que eso a mí me ha producido y he visto eh, que la persona se relaja más. Hay gestos, hay signos de que algo pasa. Y eso el tanatólogo lo puede profundizar. María Guadalupe, ¿había una pregunta? Sí, el cierre biográfico creo que sí debe ser muy importante. Yo hace poquito tuve una pérdida de un sobrino, pero pues su familia, bueno, todos nos sentimos, pero en especial mi hermana está sufriendo mucho porque creo que ahorita con lo que nos dijo, pues no hubo ese contacto, esa, entenderse con él. Él sufría, insuficiencia renal, pero finalmente se le fue complicando y el que ella platicara con él y le dijera, hijo, prepárate para esto, para aquello, bueno, no pensando en que iba a morir, ¿verdad? Entonces es el momento en que creo que nunca lo platicaron y ahorita que él partió, ella se siente devastada y bueno, ha mencionado, ¿no? Que se quiere morir porque no hizo lo que tenía que haber hecho con su hijo. Y sí, es un momento muy difícil, ¿no? Porque a lo mejor nosotros no lo sabemos vivir o a entender cómo deberíamos ayudar a una persona enferma, ¿no? O a veces ellos no se dejan ayudar, que este fue el caso. Ujú. Bueno, ahora hay que ver cómo ayudar ahora el duelo, ¿no? Acompañar ese. Exactamente, sí, porque está muy difícil la situación, no nos deja hablar con ella, no, ya se cerró y dijo que ella ya se quiere morir y se quiere morir, Hay que acompañar ese desafortunadamente. duelo. Ya eso es más acompañamiento en duelo, podremos hablar en otra clase, pero ya, bueno, son esos duelos. Ok, perfecto. Sí, está bien, gracias. No. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Bien. Entonces, bueno, creo que dejamos acá, sí, ya se nos fue el tiempito. Y acá me preguntan la frase, cuando tú profundices en ti y en mí, sí, la escribía. Después, Edith, doctora, te paso la presentación y el material. Sí. Y bueno, creo que quedaremos para el próximo Jueves. jueves, y ya iremos desarrollando cada una. Vamos también a dar una de las sesiones va a ser el autocuidado, que muchas veces uno está muy sumergido en las situaciones y necesita tener herramientas de autocuidado, ¿no? Como acompañantes. Y vamos a también dedicarle una específicamente al cierre biográfico. Por supuesto, quiero como repetir que este, un poco la filosofía que vamos a adoptar para este seminario intensivo, justamente es intentar ver la mayor cantidad de temas posible, pero después cada uno de estos temas se abre en una especie de abanico y es un tema en sí mismo, digamos, ¿no? Un poco con la doctora Edith lo conversamos y elegimos esta modalidad. Después posiblemente en otras épocas habrá
con quien quiera profundizar, porque cada una de estas 7 necesidades u 8 que mencionamos es un tema en sí mismo. Se abre un abanico. Pero bueno, un poco la filosofía de este seminario va a ser ver la mayor cantidad de temas, aunque lo hagamos un poco corriendo, ¿no? Para que ustedes tengan todo el vademecum, todo el abanico de temas que algunos consideramos importantes en el acompañamiento, y después, si quieren profundizar en alguno de ellos, leamos la literatura o haremos otro seminario, ¿no? Bueno, un gusto en compartir con ustedes hoy, y quedamos para el próximo jueves. Claro que sí. Muchísimas gracias, Víctor, y buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Luego les paso lo correspondiente. Buenas Gracias. noches, Buenas gracias. noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, Bonita doctor. noche, nos Pronto. vemos. Gracias. Hasta luego. Más bonito. Hasta luego.